El día de hoy quería venir a comentar las dos ideas principales de un libro que se llama Verdad y Método, escrito por Hans-Georg Gadamer allá por los años 60. Vivió 102 años, nació en el 1900 y murió en 2002, un filósofo muy longevo y que hasta el final de sus días fue muy lúcido, no sufrió ningún tipo de aislamiento por posible demencia ni nada, sino que creo que dio conferencias incluso teniendo 101 años perfectamente. Bueno, el libro, ¿verdad? Y método es un poco complejo, pero estas dos ideas que quiero explicar son tan bonitas que yo creo que cualquier persona podría, o sea, querría leer este libro si no fuera tan complejo y si fuera más accesible. Pues bueno, ¿cuáles son esas ideas? Bueno, la primera está muy plasmada en el título, que es la verdad y el método. Pero, ¿a qué se refiere con método? Pues se refiere al método de la ciencia. ¿Por qué? Porque en los años 60 la ciencia parece haberse revelado, que cuando escribió el libro, ¿no? Como el único método real de conocimiento, como el único método fidedigno para conocer, porque asegura una cierta objetividad, porque el objeto que estudia la ciencia está desapegado de nosotros. El astrónomo al mirar las estrellas puede, o sea, lo que ve en la distancia de dos estrellas, por ejemplo, es objetivo, siempre será así, independientemente de que nosotros existamos o no. Pero el objeto de otros estudios, como es el de la filología, eh, la filosofía, la- las ciencias sociales, que ahí entraría la sociología, la antropología, todo, mm, el objeto de estudio es el ser humano, en cierta medida o no. Es decir, la filología estudia textos, pero esos textos son humanos. Entonces, el objeto de estudio y el observador se mezclan y la objetividad ya no está asegurada, o eso parecería. Entonces, la verdad va quedando relegada a lo que haga la ciencia o su método. Y eso se ve en que se hacen las ciencias sociales, la filología, se, son ciencias filológicas o ciencias de la literatura. Siempre se trata de hacer ciencia de todo lo que se puede, ¿no? Ciencias de la religión, por ejemplo, un fenómeno tan humano como puede ser el de la religión, pues también se hace ciencia de eso, ¿no? Aunque no sea lo mismo que la religión, o los estudios sobre religión, o la filosofía de la religión, pero bueno, yo creo que queda un poco claro lo que quiero decir. No parece que ya tenga valor, valor no, mejor dicho, ya parece que ningún otro campo que no sea el de la ciencia o que aplique el método de la ciencia nos pueda dar la verdad. La verdad es un fenómeno que yo creo que es como muy universal cuando uno pasa la etapa del colegio y el instituto, pero cuando se roza la universidad y el mundo adulto, creo que el prejuicio de que la ciencia solo aporta la verdad, solo es la ciencia la que puede aportar la verdad, se va haciendo cada vez más extendido, o por decir así, lo interiorizamos cada vez más. Pero Gadamer viene a decir en la primera idea de este libro que la verdad no siempre está reducida a la ciencia o al método científico. ¿Y cuál es la razón que él encuentra para que esto sea así? Pues lo encuentra en el arte. Y esto me parece fascinante. Y claro, diríamos, ¿por qué? Es decir, ¿por qué el arte parece ser no la razón principal, pero sí una de las primeras razones por la que la verdad se revela ahí? Es decir, no está en la ciencia, sino puede estar en el arte. Pues esto es muy bonito. Él hace un recorrido sobre estética y demás, pero la idea principal a la que llega es que el arte es siempre una forma de juego. Es decir, uno cuando observa arte siempre, o más que arte, lo que sea, está en un juego. El concepto de juego es bastante más complejo, pero la idea principal es que uno después de haber visto cierta forma de arte, no sale igual. Es decir, cuando se mira el arte, se sale transformado de ahí. Y esto me parece pues tremendamente bello. Es decir, hay personas que cuando leen un libro, los libros favoritos de las personas suelen ser libros que los han cambiado. Y de hecho Gadamer usa la palabra transformar. Es decir, dice, el que ha visto arte sale transformado de él. Y a mí esto me parece
tremendamente profundo y bello. Es decir, la gente cuando lee un libro, cuando ve un arte, cuando lo que sea, sale transformado. Entonces, a partir de aquí también Gadamer va diciendo otra cosa. La verdad no es solo una cosa que se encuentra por voluntad propia. La verdad también es un acontecimiento. Uno cuando va a leer un libro no lo hace porque vaya a buscar una verdad, no quiere encontrar la solución a un problema. Lo hace en principio por placer, pero sin embargo ese placer, que es un juego, acaba dándole el acontecimiento de la verdad. Lo que busca Gadamer no es solo señalar que la verdad aparece en cualquier momento, es decir, o sea, perdón, que puede aparecer, por ejemplo, en algo que no sea la ciencia, sino que la verdad es un acontecimiento. No es algo que deba buscarse solamente con la voluntad. Quiere quitarle la omnipotencia que le hemos concedido al ser humano. La omnipotencia y señalar concretamente su finitud y sus limitaciones. La verdad no es algo que encuentre con una receta, sino que, bueno, mejor dicho, no es algo que se busque y se encuentre con un método y una receta, sino que es algo que acontece. Cuando estamos leyendo, cuando estamos paseando, cuando vemos el paisaje, la verdad puede darse en cualquier campo. Y esta es una idea que me parece, pues eso, muy bonita. Y de aquí la segunda idea del libro es que este libro se caracteriza como un libro de hermenéutica, como un hermenéutica entendido como arte de interpretar o el arte de comprender texto principalmente. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué sería un libro de hermenéutica? Bueno, Gadamer lo que quiere analizar en este libro es lo que se llama el fenómeno de la comprensión. No quiere señalar el método que hay que seguir para comprender no solo los textos, sino el mundo o las personas, sino señalar cómo de hecho estamos constantemente comprendiendo a los demás, porque dice, siempre estamos comprendiendo, estamos en un diálogo constante con el mundo, con las personas, con la obra de arte. Y esto me parece bonito porque aquí llega a la conclusión de que para comprender uno no tiene simplemente que haber entendido las ideas de otra persona, no tiene que simplemente memorizar o entender la estructura de cómo piensa una persona, de cómo es un texto, para comprender realmente a aquello que queremos comprender, ya sea, bueno, que queremos no, sino que estamos comprendiendo. Es decir, no es algo que voluntariamente estemos deseando ir al mundo y decir, quiero comprender esto, sino que se da naturalmente. Cuando se comprende cualquier cosa, siempre está operando una voluntad de o sea, mejor dicho, dejarse apelar, por decirlo así, por, por aquello que queremos comprender. Me explico. Si nosotros estamos hablando, si hay dos personas hablando y se quieren comprender, no sirve solamente con que entiendan las razones del uno y del otro, sino que tienen que cada uno dejar recibir las ideas del otro. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero todos tenemos unas ideas preconcebidas y unos prejuicios, pero tenemos que ser capaces de desactivar o inhibir esos prejuicios y que nos lleguen las ideas del otro. A pesar de que en un primer momento es un choque. Imaginémonos, por ejemplo, una persona atea y una persona creyente hablando. Tanto el creyente como el ateo tienen que romper sus posiciones estáticas y ser capaces de dejarse decir algo. Cuando uno lee un libro, por ejemplo, no lo hace con la idea de imponerse, sino más bien se deja afectar por el libro. Creo que nadie coge un libro de literatura porque quiera analizarlo, sino más bien porque quiere vivir una aventura. Y cuando habla con los demás lo hace porque le gusta hablar con los demás, porque aprende de los demás. Y para aprender debemos ser capaces de dejarnos decir algo. Entonces yo creo que aquí, si he explicado bien esto, porque me parece un tema complejo y que lo he explicado un poco penosamente, hay una conexión entre estas dos ideas, o al menos a mí me parece que la hay, y que me parece muy bonita, o al menos yo así lo pienso, que es que por un lado tenemos la verdad. La verdad no queda reducida
al ámbito de la ciencia, sino que puede encontrarse, es un acontecimiento que puede pasar en cualquier momento. Y por otro lado nos encontramos con que estamos comprendiendo siempre y comprendemos libros, personas, ideas. Entonces aquí yo creo que hay un punto de unión que es que cuando que la verdad también puede darse al hablar con otra persona. La comprensión puede darse al ver un paisaje. La verdad puede darse al leer un libro, al ver un objeto, al ver una obra de arte. La verdad no queda reducida a ser la medición o la predicción de cómo funciona el mundo. Y esto es increíble. Sobre todo, Gadamer señala que cuando comprendemos, siempre comprendemos de otra manera. Siempre rompemos en cierto modo los esquemas que teníamos y nos dejamos apelar y afectar por aquello que comprendemos. Porque si no rompiéramos, o mejor dicho, si no suspendiéramos nuestros prejuicios, al menos intentamos hacerlo, no podríamos llegar a conocer nada, estaríamos aislados en nosotros mismos siempre. Siempre tenemos que abrirnos. La comprensión es una apertura. Y sobre todo, aquí la idea maestra, la comprensión es siempre un diálogo. Y esto ya sí que me parece fascinante. La verdad es un diálogo con los textos, con las personas, con la obra de arte, con los paisajes. Es un diálogo en el que preguntamos y tratamos de encontrar una respuesta, pero sobre todo preguntamos cosas. No tenemos la intención, sobre todo, no tenemos una intención de recibir una respuesta, sino de preguntar. Y aquí Gadamer está, yo creo que rompiendo con el modelo más clásico de ser humano que tenemos, que es el de el ser humano que va como un héroe y trata de descubrirlo todo. No, tenemos al ser humano, yo diría que más filosófico posible incluso, que se deja preguntar, o sea, pregunta y espera recibir algo. En cierto modo busca una verdad, no la busca con la tiranía del científico que quiere saber la medida exacta. No quiero, bueno, sino que quiere dejarse afectar y recibir la verdad. Pero aquí un apunte, Gadamer no quiere destronar la ciencia, que yo dije la tiranía del científico, y es una metáfora un poco agresiva. Más bien Gadamer lo que busca es simplemente señalar que la verdad no está acotada al campo de la ciencia, la verdad es un, un campo muy amplio en el que es un campo, no un campo, no, un acontecimiento que puede darse en cualquier lado, no específicamente en la ciencia, puede darse en cualquier momento. Y más o menos esa era la idea con la que quería venir y que me parece muy importante, que uno cuando piensa, cuando reflexiona, no tiene que ir rápidamente a verificarlo en el móvil, que es lo que muchos hacemos, con esa actitud científica de buscar y encontrar ideas. La verdadera actitud científica sería esa, la de investigar, pero dejarse apelar, abrirse para recibir ideas nuevas. Aquí, y no quiero extenderme mucho, Gadamer apela a el modelo de lo que se llama la inducción. La inducción es, en metodología científica, por decirlo así, buscar casos particulares para apoyar una idea universal o una premisa, una hipótesis. Pero claro, el problema de la inducción es que nunca tendremos certeza, nunca podremos estar seguros de que por esos casos particulares se asegure la idea. Por ejemplo, siempre se pensaba que los cisnes eran blancos, pero luego se encontró un cisne negro y ya se rompió todo. Pero dice Gadamer algo muy curioso y es que lo importante de la metodología de la inducción no es tanto ese problema, sino la actitud del empirista, la actitud de la persona que aplica la inducción. El que aplica la inducción está siempre abierto a una posibilidad nueva. Y esto me parece una forma diferente de ver la cuestión de la inducción y muy interesante. La persona que busca, que investiga, no está esperando precisamente encontrar el mayor número de casos posibles, sino más bien estar abierto a que la verdad puede ser trastocada en cualquier momento, a que nuestra idea preconcebida, por ejemplo, a que los cines sean blancos, puede verse en cualquier momento tornada. Entonces, yo creo que esta imagen, o sea, todas estas ideas de Gramsci que intento explicar de forma muy breve, pues me parecen muy bonitas y en cierto modo importante aplicarlas.
Así que, bueno, por aquí lo dejo. Espero haberlo explicado bien, pero bueno, cualquier idea nueva para un nuevo vídeo la recibiré en los comentarios. Chao.